Y bueno, igual voy a leer la reseña curricular del maestro Isaac Aviña Camacho, licenciado en Docencia de las Matemáticas y maestro en Docencia por la Universidad Autónoma de Baja California y doctor en Educación por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Educación por Competencias. Tiene experiencia docente en educación media superior, preparatoria abierta y educación superior, impartiendo clases relacionadas a la docencia, matemáticas y su enseñanza. Cuenta con diplomados en competencias docentes para la educación a distancia, en competencias básicas para docencia universitaria, en docencia de la física y en el aseguramiento de la calidad de programas educativos de tipo superior. Ha participado en el diseño de diversos programas de unidades de aprendizaje, en los procesos de reestructuración y de acreditación de los programas educativos de la Facultad Pedagógica e Innovación Educativa y en la creación de la maestría en educación que se oferta en la UAP, Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con artículos, capítulos, ponencias sobre el tema de la enseñanza de las matemáticas, educación en línea, tutorías, acompañamiento estudiantil, aseguramiento de la calidad, diseño curricular y formación docente. Y ha sido evaluador de artículos y ponencias en Red de Sinates, NEPEC-C, EIME, ANEFEP, ARNA y la Revista Internacional de Educación y Aprendizaje. Es miembro fundador de la Red de Acompañamiento Estudiantil desde el 2018. Actualmente también se desempeña como responsable del área de diseño curricular y aseguramiento de la calidad de educación en el Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación, DADI, y en vicerrectoría del Campus Mexicali, así como profesor de la asignatura en la carrera de docencia de la matemática de la Facultad de Pedagogía, Innovación y Educación. Y el día de hoy nos va a compartir una ponencia denominada Matemáticas en la Era Digital, Desafíos y Estrategias para la Generación Z. Adelante, maestro. Hola, pues muy buenos días. Gracias primeramente por la oportunidad que me brinda a la Red de Colaboración para Innovación en Educación Matemática, RECINEM, a la UADI, por la oportunidad que me dan de compartir este webinar. Y pues bien, efectivamente, este webinar pues tiene por título Matemáticas en la Era Digital y Desafíos y Estrategias para la Generación Z. Y antes de comenzar en materia, me gustaría compartirles estas tres frases que dijeron algunos de representantes del área de la pedagogía, y algunos de ellos, si los han estudiado, como Piaget, Paul y Rita, que crearon algunos de los modelos de estilos de aprendizaje, pues me van a ayudar, ¿no? a dar base a lo que quiero compartirles el día de hoy. Jan Piaget dice, el objetivo principal de la educación en las escuelas debe ser la creación de hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Es decir, y quiero enfocarme y resaltar en hacer cosas nuevas y no solamente la repetición de otras generaciones. Paul dice, las matemáticas son el arte de la explicación. Y Rita Dunn dice, si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizás debemos enseñarles de la manera que ellos aprenden. Bueno, este webinar tiene la intención de reflexionar un poco sobre nuestra práctica docente y si ustedes van a dedicarse a la docencia, ya sea en el ámbito superior, medio superior o básica, reflexionar sobre nuestra práctica, ¿no? Y qué es necesario modificar en nuestra docencia, en nuestro ejercicio profesional, para poder lograr, pues, conectar, ¿no? con esta nueva generación, que ahorita hablaremos un poquito más adelante sobre quiénes son la generación Z. Pero quiero resaltar esta parte, hacer cosas nuevas. Las matemáticas es explicar, ¿no? Es el arte de cómo hacer llegar un contenido matemático y explicarlo de manera sencilla, atractiva para quien lo estemos exponiendo, en este caso estudiantes o sociedad. Y la otra parte del reflexionar si es necesario hacer un cambio en nosotros mismos. Pero antes de adentrarnos sobre quiénes son la generación Z, me gustaría reflexionar un poquito sobre cómo estamos en matemáticas
a nivel nacional, ¿no? Esto es de acuerdo con distintas evaluaciones que se hacen. Entre ellas tenemos a PISA, que es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, y según en el 2018, los resultados que muestra de esta evaluación es que México obtuvo 409 puntos en matemáticas y alrededor de 44% de los estudiantes mexicanos alcanzó solamente el nivel 2. Esta evaluación está conformada por 5 niveles. ¿Quiénes conforman pues o contra quién nos estamos comparando? Pues contra todos aquellos países que forman parte de la OCDE, ¿no? En este caso la OCDE pues es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Entonces vamos a poder notar aquí que esta sección aquí del medio viene siendo el promedio en matemáticas y en nuestro caso 489 puntos es el promedio general de todos los países que conforman la OCDE. Y en rojo, que es este 409, es el resultado que obtuvo México en el 2018. Como podemos observar, pues estamos ahora sí que prácticamente 80 puntos debajo del promedio general de la OCDE. También podemos notar lo siguiente, hay una gráfica longitudinal sobre la evaluación de PISA desde el 2003 al 2018 enfocados en matemáticas y vamos a ver un poco de evolución, de cambio del 2003 al 2006, de 385 puntos a 406. Del 2006 al 2009 brincamos 13 puntos, pero del 2009 al 2012 bajamos, del 2012 al 2015 volvemos a bajar y del 2015 al 2018 subimos un punto. Sin embargo, vemos que hay un comportamiento o una tendencia, ¿no? A bajar o mantenernos en ese puntaje. Siempre, de igual manera, sigue siendo el puntaje del nivel 2. De hecho, el nivel más bajo, que es 385, perdón, vendría siendo el nivel 1. Pero ya a partir del 419 al 409, estaríamos siguiendo estando en el nivel 2 de 5. Entonces, estos son algunos de los resultados de la evaluación en matemáticas que recibimos, ¿no? A México. También tenemos otros resultados u otras evaluaciones, el examen Planea, ¿no? Que es el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. En este caso, me permito presentarles, dado que estoy hablando con la UADY, pues compararnos los 3 exámenes que hay en educación media superior o resultados que hay en el examen de media superior del 2015, 2016 y 2017. Nos vamos a dar cuenta que este examen tiene 4 niveles de profundidad. El nivel 1 es insuficiente, el nivel 2 es básico, el 3 es satisfactorio y el 4 es sobresaliente. Vamos a observar que en el 2015 la media nacional en el nivel 1, que es insuficiente, estaba a 51.3. Yucatán está encima de esta media nacional. Entonces, vemos también en el nivel 2, la media nacional está a 29.9, Yucatán está a 30.2, encima de la media nacional. En cuanto al nivel satisfactorio, se mantiene igual que la nacional. Y en cuanto al nivel sobresaliente, pues hay 1.3 de diferencia hacia abajo, ¿no? Con respecto a la nacional. Vamos a darnos cuenta que tanto en el 2015, 2016 y 2017, la mayoría de los estudiantes, tanto a nivel nacional como en el caso de Yucatán del 2015 y 2016 que estoy presentando, la mayoría se concentra en el nivel insuficiente. Entonces, con estos resultados que tenemos de Planea, que tenemos de PISA, nos puede ayudar a hacer reflexionar de que realmente en el área de matemáticas, pues hay algo que necesitamos hacer como docentes. Es cierto, tenemos muchos factores, ¿no? Más en el ámbito educativo. Algunos pudieran hablar de la cuestión de los padres de familia, otros podrían hablar de la infraestructura, otros podrían hablar de las políticas educativas. Sin embargo, para esta presentación me quiero enfocar prácticamente en el ejercicio docente. Cómo desde nuestra trinchera, desde la docencia, podemos aportar
nuestro granito de arena para mejorar estos puntajes en el área de matemáticas. Ya sabemos que matemáticas ha sido, creo que, el coco para muchos de nosotros. Para algunos, pues no nos quedó más remedio que estudiar esto. A otros tratamos de sacar la vuelta dentro de alguna de las carreras. Sin embargo, sabemos que las matemáticas y las habilidades del pensamiento matemático son importantes para el desarrollo de cada uno de nosotros y que, si bien es cierto, a lo mejor no estamos en nuestro día a día utilizando o sacando derivadas, integrales y todo ello. Sin embargo, hay procesos básicos de operaciones que, o proporciones o ello que seguimos utilizando, ¿no? Unos más que otros, pero recordemos, es importante que somos un factor importante como docentes de influencia para la enseñanza de las matemáticas. Eso es en cuanto a cómo estamos eh, a nivel nacional los estudiantes, ¿no? Pero ahora, ¿quiénes son estos estudiantes o quiénes son los estudiantes con los que estamos trabajando? En este caso, yo les quiero hablar de esta nueva generación, una generación llamada la generación Z. Si estudiamos un poco respecto a las generaciones y los estudios, podríamos hablar de la generación Z, podríamos hablar de la generación millennial, podríamos hablar de la generación baby boomer, y cada uno de estos tiene características e importante mencionar que no necesariamente si estás o naciste dentro de este rango de años que establecen los sociólogos y todo ello, te tienes que identificar al 100%, ¿no? O sea, recordemos que es una generalidad. Entonces, vamos a hablar de algunas de esas características de ellos. Pero para poder yo hacer un cambio en mi práctica docente, para poder yo hacer un cambio en mi metodología, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, necesito saber cómo estoy y necesito saber a quién me estoy dirigiendo. Y uno de los factores que hay que entender sobre a quién me estoy dirigiendo es saber qué generación es con la que estoy trabajando. Esta generación Z también se le llama Centennial, también se le llama generación Postmillennial o IG. Y actualmente en México representa el 25.6% de la población. Esto considerando la información estadística de INEGI. Y en este caso, la generación Z, hay algunos autores que varían, ¿no? De 1 a 2 años el periodo que abarca esta generación. Sin embargo, para nuestro caso, hablaremos de 1900, los que nacieron entre 1995, año 2000. Algunos otros autores hablan del 2005-2010. Sin embargo, vamos a manejarnos en ellos, en este periodo, y podremos decir que esta generación tiene aproximadamente entre 10 a 25 años. Estas edades, entre 10 y 25 años, nos hace ver que esta generación se encuentra alrededor de quinto, sexto de primaria, primero de secundaria, hasta un nivel posgrado. Entonces, quiere decir que prácticamente esta generación se encuentra totalmente abarcando pues todo el sistema educativo que tenemos en México, ¿no? Entonces, para que esta generación Z salga del sistema educativo, pues va a faltar un poco de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos, no? ¿Cómo se trabaja con ellos? Incluso nos estamos enfrentando a, a una generación en la cual ya los profesores se sienten que ya puede llegar un punto de frustración, ¿no? Donde, oye, es que he aplicado esta misma metodología hace 20 años, hace 30 años, hace 10 años, pero ahora la aplico y ya no funciona igual. Entonces, puede ser que uno de los factores que esté en juego aquí es esta generación. Y es importante tener en cuenta características que son de utilidad para nuestro ejercicio docente o con relación en la educación. Les voy a hablar de algunas características generales, de hecho les voy a hablar de 7 características de esta generación y características que tienen una relación con la educación, es decir, que al tener en cuenta estas cualidades nos pueden ayudar a nosotros a mejorar nuestra práctica docente. No son las únicas características, hay algunas otras más que vamos a abordar también un poquito al final de la presentación. Y también importante, ¿no?
no estamos tratando de etiquetar a nadie, sino simplemente es una generalidad, una vez más lo comento. Entonces, algunas de las características de esta generación y que tienen relación con la educación es lo siguiente. Uno, esta generación son nativos digitales, es decir, ya tienen la habilidad innata para utilizar la tecnología de manera intuitiva. Ya tú le das los puedes enseñar, ¿no? Les puedes mostrar una nueva aplicación, ya van a saber cómo poderlo manipular, se descarga un nuevo software y tienen la intuición tecnológica muy bien desarrollada. De hecho, son de los primeros de esta generación o esta clasificación de generación que ya prácticamente nacieron con, con una computadora, con un dispositivo digital móvil, etcétera, ¿no? Entonces, esta generación es nativa digital. ¿Qué otra característica tiene esta generación? Que tiene acceso a información de manera instantánea. Y esto se debe pues al acceso al Internet. Lo que en su momento, yo recuerdo, en diciembre, yo nací en el 90, yo recuerdo cuando llegó, me compraron la primera computadora de escritorio en mi casa, era una computadora que tenía el fondo de pantalla negro y todas las ventanas eran de color naranja. Y para conectarse a Internet era un caos, ¿no? Tenías que desconectar el teléfono de tu casa, conectarlo a la computadora. En ese momento no había, mientras estás conectado a Internet, no había línea telefónica para comunicarse, entonces era todo un, una travesía. Hoy en día, pues prácticamente en gran parte de los lugares hay Internet e incluso ya tenemos planes para tener Internet en nuestro celular o en algunas zonas no hay Wi-Fi gratis, ¿no? Entonces, ya no, ya es muy poco común, que también quiero decir, no quiere decir que no exista esta falta en algunas zonas eh, de México, pero ya es un poco más común que el estudiante tenga acceso al Internet y por lo tanto tiene acceso a bastante información. Entonces, ya hay un recurso que puede ser utilizado para el estudiante y para buscar información de distintas temáticas, ¿no? De matemáticas, de ciencias, de física, de historia. Entonces, otra de las características que tiene esta generación, pues es que puede acceder a información y de manera instantánea. De igual manera, ahorita vamos a abordar cuáles vendrían siendo como estos retos, ¿no? También, ¿qué otra característica tiene esta generación? Que la mayoría de su aprendizaje la prefieren de manera visual, de manera de multimedia o de manera audiovisual. Es decir, ellos como generación Z prefieren aprender de una forma más visual, auditiva, por encima de la lectura, a lo mejor en PDFs o la lectura de copias que a veces entregamos a los estudiantes o incluso la escritura, ¿no? Entonces, esta generación prefiere aprender de una forma más visual, de una forma más audiovisual. ¿Qué otras características tiene esta generación? Esta generación tiene la característica de una colaboración y una comunicación en línea. Es decir, prefieren el aprendizaje colaborativo e interacción entre compañeros a través de medios digitales. Los foros de discusión, el crear comunidades virtuales, el subir un comentario, el defender un punto de vista en el mundo virtual, esta generación se caracteriza por ello. Entonces a ellos les gusta colaborar con otras personas, pero es curioso y lo vamos a ver más adelante, que esta colaboración tendría que ser en línea, no tanto como de persona a persona, ¿no? Normalmente les causa un conflicto el trabajar con alguien real y discutir de manera de persona a persona, de manera presencial, pero en el mundo virtual, pues ahí sí son más fáciles de expresar sus ideas, son más fáciles de expresar sus puntos de vista y sobre todo también colaborar, ¿no? Con otras personas de otros estados, de otros países, de otras ciudades. ¿Qué otra característica tiene esta generación? Importantes, son de corta atención y son multitask, ¿no? O tienen o multitarea.
¿A qué me refiero a esto? A que existe una sobreabundancia de información y de estímulo digital o virtual, que esto provoca que disminuya su capacidad de atención e interés hacia lo que está frente a ellos. Entonces, esta es una de las características que está muy presente en esta generación, donde nos vamos a dar cuenta de que si algo no les llama la atención, que si algo no les gusta, pues lo van a desechar. E incluso nos podemos dar cuenta de que hoy en día esta generación, si están en una carrera, si inscriben en una carrera, están cursando durante el primer, segundo semestre o incluso en los últimos semestres de su carrera y al último no les gustó esta carrera, no fue lo que esperaban, muy probablemente van a tomar la decisión de cambiarse de carrera, ¿no? E incluso si no les llama la atención los trabajos que tienen, son fáciles de estarse moviendo entre trabajos y trabajos. La penúltima característica, tienen una flexibilidad en el aprendizaje, es decir, se adaptan fácilmente y prefieren opciones de aprendizaje personalizadas y en línea. Nos vamos a dar cuenta que cuando es cierto existe, ya está dándose la tendencia de programas educativos en línea, a pesar de que existe esta tendencia y que los estudiantes de la generación Z quieren materias que den en línea, no implica esto de que no deseen aún el seguimiento y el acompañamiento de un docente de manera puntual, ¿no? Entonces, no necesariamente porque deseen materias en línea, significa que ellos quieren que todo el trayecto académico sea en línea, sino que también desean un acompañamiento y un seguimiento y una retroalimentación por parte del docente, aún en esta modalidad en línea. Pero tienen la flexibilidad para cambiar entre modalidades, ¿no? Son buenos para la presencialidad, como también son buenos para la parte en línea, como también son buenos para la parte semipresencial. Y finalmente, o la última de las características, es que tienen conciencia social y son activistas, ¿no? Tienen intereses, hoy esta generación tiene un mayor interés en temáticas de problemas sociales, problemas ambientales, problemas que tengan que ver con la raza, con el género, con la religión. Todas estas temáticas o de conciencia social, pues está muy encauzada, ¿no? En este caso, a la generación Z, no se preocupan más por el medio ambiente, se preocupan más por las empresas que puedan estar contaminando el agua, que pueden estar contaminando el aire. Entonces, es una generación con mayor conciencia social sobre los problemas que hay en su entorno. Entonces, estas son algunas de las características de esta generación. Como comento, no son todas. Habrá algunas que pudiéramos considerar que son muy buenas, otras que tienen áreas de oportunidad. Sin embargo, pues en este caso me enfoqué en estas 7 que tenemos. Entonces, teniendo en cuenta estas características de esta generación Z, pues ¿cuáles serían entonces los retos y los desafíos que tenemos como docentes o que tenemos en la educación? Y me permito mencionar estos dos autores, a Toledo y a Sean Methuselah Alemán. Ellos dos, o estas dos fuentes, hablan sobre que se necesitan docentes con una apertura al cambio. Es decir, una renovación de su mente, una renovación de su práctica. Como lo mencionamos, y si recordamos un poquito de la primera frase de Jean Piaget, tiene que ver con hacer cosas nuevas y no repetir lo que las generaciones pasadas han hecho. Es cierto, cada uno de nosotros como profesores aplicamos estrategias que son útiles para nosotros o que nos gustaron como nuestros profesores nos lo enseñaron, ¿no? Y replicamos este tipo de prácticas. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que estas prácticas que se están replicando, pues ya no tienen el mismo impacto en esta generación. Entonces, la primera parte, y que creo que es normal, la resistencia al cambio, pero necesitamos cambiar para poder evolucionar. Entonces, como les comentaba, podrá haber muchos factores en el ámbito educativo para mejorar, a lo mejor la relación de los padres, las autoridades educativas, pero en mi caso, creo que creo que el docente viene siendo un pilar importante
para empezar a generar el cambio desde nuestro salón de clase. El docente podrá tener el sistema educativo una propuesta de modelo, una propuesta de estrategias, una propuesta de cómo dirigir la dinámica del grupo. Sin embargo, el docente que está frente al grupo, él va a saber si realmente esto que está presentando el modelo o el sistema educativo realmente se puede llevar a cabo, ¿no? Al 100% como está establecido. Y te puedo asegurar que la mayoría hace ajustes. Entonces, hace ajustes porque sabe que no puede llevarse a cabo la práctica como lo está estableciendo a lo mejor desde el nivel superior, ¿no? O en la parte jerárquica del sistema educativo. Entonces, pero practicamos de la misma manera como lo hicimos antes. Entonces, la intención de esto es generar en los docentes, en cada uno de nosotros, una apertura al cambio. Realmente quiero mejorar para poder conectarme con mis estudiantes, quiero mejorar mi práctica para poder lograr que mis estudiantes tengan una mejor puntaje en sus evaluaciones, en el área de matemáticas, etcétera. Pues aquí existe esta apertura al cambio. Son los mismos características, nos vamos a dar cuenta en cada una de estas. Por ejemplo, mencionábamos, ¿no?, que una de las características principales es de que los estudiantes son nativos digitales. Esto quiere decir, o qué cambio va a implicar esto, que tú como docente o yo como docente debemos empezar a incluir la tecnología en el aula para facilitar el aprendizaje y la comunicación. Obviamente, la inclusión de las tecnologías en el aula conlleva, ¿no?, otros tipos de cambios en reglamentos, en pautas para cuándo o no utilizar la tecnología. Sin embargo, es importante tener la apertura al uso de las tecnologías. Más allá, y quiero aclarar, más allá del el uso del cañón y del uso de un PowerPoint. Porque creo que sí, las tecnologías sí están dentro del aula. Sin embargo, ya es una práctica del uso de la tecnología pues ya muy común, ¿no? Siempre usar el cañón, siempre usar un PowerPoint o usar otro tipo de aplicación, exponer, eh, aclarar dudas y se acaba la clase, ¿no? El uso de la tecnología o la inclusión de la tecnología va más allá de un PowerPoint, va más allá de un video, mucho más allá de una proyección. Tiene que ver con el uso de aplicaciones y con el uso de software también. También recordamos que otra de las características de los estudiantes es el acceso a la información instantánea. ¿Qué reto implicaría entonces esto, ¿no? Esta apertura con esta característica que tienen los estudiantes? Pues ahora los docentes tendrían que empezar a enseñar a cómo evaluar la información que están teniendo acceso a los estudiantes. Es decir, brindarle herramientas y habilidades a los estudiantes de que aprendan a discernir todo lo que están viendo en Internet. Porque recordemos que todos tenemos acceso a la información, a mucha información en Internet, pero no toda esta es verdadera o correcta. Entonces, si ya los estudiantes tienen un acceso a la información, pues no lo voy a poder quitar por más que quiera, por más que patalee. Lo que tengo que hacer es enseñarles cómo discriminar o cómo discernir bien cada una de estas páginas o contenidos que estamos viendo en Internet. En cuanto a la característica del aprendizaje audiovisual o visual, pues aquí en este caso el docente se vuelve un generador de contenido audiovisual o en este caso usar contenido audiovisual. Podcast, videos incluso creados por los docentes, ¿no? Ya con todo este auge con toda esta situación, perdón, de la pandemia, pues vino un auge, ¿no?, de creación de contenido en YouTube, por lo menos en esta plataforma que es de las más usadas para ellos. Hay infinidad, ¿no? ¿Quieres aprender Excel? Pues hay un curso, ¿no?, que ya tiene su cantidad de 20 videos. ¿Quieres aprender a cocinar un pastel? Ya hay toda la información. E incluso vamos a ver a muchos de los docentes que se grabaron sus clases y las subieron a estas plataformas con la intención de poderlo compartir y poder llegar a otros estudiantes que por distintas situaciones no podían estar en el salón de clase o en su caso para una revisión posterior. Entonces, hoy en día nos estamos transformando en docentes que no solamente se enfocan en el salón de clase, sino que ahora tendrán que empezar a trasladarse a generar contenido audiovisual, crear sus
propios materiales, utilizar sus propios recursos para poderlo exponer, ¿no? También como docentes, para fomentar la colaboración y la comunicación, pudiéramos generar actividades en las cuales existan interacciones entre compañeros, no solamente entre las clases, entre los compañeros de clase, sino que incluso a lo mejor con otro salón, sino a lo mejor incluso con algunos otros estudiantes de otras facultades que a lo mejor estén llevando una carrera similar. Y la generación de este foro, de estas comunidades virtuales para discutir temáticas, podría ser una oportunidad para fomentar, ¿no?, en los estudiantes la colaboración y la interacción. Necesitamos también, creo que este es de los principales retos del docente, que es diseñar estrategias que mantengan el interés y la concentración. Como su atención está muy dispersa, necesitamos crear clases un poco más dinámicas o clases un poco más atractivas y que los puedan ahora sí que capturar, ¿no?, por el mayor tiempo posible para tratar de hacer esta conexión, ¿no? Hay muchas estrategias para poder conectar con ello, a lo mejor contar una historia relacionada con el tema, a lo mejor platicar una situación personal o que le pasó a otra persona relacionada con el tema. Todo esto puede ayudar a generar la atención o mantener la atención y el interés de los estudiantes. También, en cuanto a otra de las aperturas, el cambio que tenemos que tener es generar actividades a distancia. Si bien es cierto, aquí estaríamos un poquito complicados en el sentido del modelo que ya existe, ¿no? En el modelo educativo que existe en la institución, donde está destinado a que sea 100% en línea, ¿no? Digo, pues 100% presencial a lo mejor. Bueno, a lo mejor de esas 3 sesiones que tenemos en la semana, ¿por qué no alguna de estas las complementamos con una actividad en línea, ¿no? Y no necesariamente un trabajo que se tenga que hacer dentro del salón de clase. Entonces, esa flexibilidad puede ayudar también a los estudiantes a tener un poquito mayor de atención a nuestras clases. Y sobre todo, si ya sabemos que los estudiantes tienen una conciencia social y les interesa temáticas sociales, ambientales, climatológicas, etcétera, ¿por qué no utilizamos estas situaciones para crear problemas o situaciones didácticas que tengan relación con lo que les interesa y que puedan aplicar a lo mejor principios matemáticos o a lo mejor principios relacionados con alguna otra de las ciencias, ¿no? Entonces, generar a partir de la problemática que hay en cierta región, pues cómo abordarías, ¿no? Aportando desde nuestra disciplina, ¿no? Desde el álgebra, desde la geometría, desde nuestra clase de, de cultura, etcétera, ¿no? Entonces, importante, y recapitulando, necesitamos tener una apertura al cambio. Entonces, si ya conozco, si ya identifico cómo está la situación actual de los estudiantes en matemáticas, ya conozco a quién me estoy dirigiendo y sé qué cambios tengo que realizar como docente, pues en este caso, en esta presentación, yo les quiero mostrar algunas aplicaciones y software que he utilizado en mis clases y que también, además, son muy afines con esta generación. A lo mejor algunas de estas aplicaciones o software ya la han utilizado, ya las han visto. Sin embargo, pues quiero hablarles desde mi experiencia. El primer software, aplicación que he utilizado es GeoGebra, ¿no? Y este software, pues básicamente tiene la intención de ser un procesador geométrico y algebraico. Importante, es un software interactivo que reúne tanto la geometría, el álgebra, la estadística y el cálculo para la enseñanza, ¿no? E incluso esta aplicación nos permite intercambiar y trabajar colaborativamente en la creación de materiales e incluso pues hasta le podemos seguir autores, ¿no? Casi como tipo como los follow de que podemos tener en Instagram o seguidores en otras redes sociales. En GeoGebra puedes seguir autores o creadores de materiales didácticos usando GeoGebra. Y esto pues puede ayudar a tener una comunicación, una colaboración, una interacción con personas de otros países, con personas de otros estados e incluso pues poder generar a lo mejor más adelante algunas otras investigaciones.
Importante la aplicación de GeoGebra desde que podemos descargar en nuestra computadora. Es de uso offline, ¿no? Entonces, eso también ayuda a que no necesite estar conectado a Internet para poder utilizar la aplicación. Entonces, GeoGebra puede ser una muy buena herramienta. En lo personal lo he utilizado para la enseñanza de la parte de la geometría y hacer un poquito más los comportamientos, ¿no? A lo mejor también de las funciones trigonométricas para hallar el área bajo la curva de alguna parábola, la parte del dinamismo y la interacción, el movimiento y todo ello, pues GeoGebra puede ser una herramienta de enseñanza de las matemáticas que está afín a la generación Z. También tenemos otra aplicación que se llama Algodoo. Y esta aplicación básicamente es un software de simulación en 2D y tiene la intención de crear escenas interactivas, donde aplicamos o usamos la simulación para hablar de principios físicos, ¿no? Podemos crear engranes, podemos crear figuras, resortes, hablar de temas de rayos de luz, e incluso podemos jugar con ciertos parámetros, ¿no? Con la gravedad, con la fricción, con la restitución, la refracción, la atracción, etcétera. En este software aplicación, lo que ustedes hacen es crear una situación, a lo mejor un carro en movimiento, a lo mejor un objeto cayendo con una pendiente, a lo mejor el fluir de ciertos líquidos y que estos sean influenciados, ¿no? Por la gravedad, por el peso del objeto, etcétera, y cómo se comportaría, ¿no? En este caso, en el mundo real. La intención de esta aplicación, pues, es manipular, ¿no? ¿Qué pasaría si este objeto cae de este peso, cae a esta velocidad, cae a esta velocidad, ¿no? ¿Cómo varía con otro objeto que tiene otro peso en su caída? Entonces, esta aplicación puede ser de utilidad, es un poquito más enfocado a la enseñanza de la física, pero pues puede ser una herramienta interactiva, lúdica, en el cual incluso el estudiante puede crear sus propias situaciones aplicando principios de la física. También tenemos otra aplicación que se llama GeoEnso. Esta la descubrí de hecho incluso en pandemia, impartiendo la materia de geometría de manera presencial. Pues yo llevo mis herramientas físicas, ¿no? Entonces llevo mi escuadra, mi cartabón, mi compás y todo ello, y hacemos trazos en todo ello. Cuando nos trasladamos a la pandemia y al mundo virtual es cómo les voy a enseñar a hacer trazos, ¿no? A lo mejor lo primero que se me ocurrió fue, hago un trazo, le tomo una foto y la subo y así sucesivamente que se va la secuencia. Sin embargo, en la búsqueda de esta información encontré esta aplicación que se llama GeoEnso. Normalmente, esto lo utilicé para la enseñanza una vez más de geometría en la universidad. Sin embargo, creo que incluso puede ser bastante intuitivo para enseñar trazos y el uso de estos instrumentos, aunque sea de manera simulada o virtual, a los estudiantes de primaria, de secundaria, ¿no? Esta aplicación es completamente gratuita, tiene una interfaz sencilla, prácticamente te dan un lienzo en blanco que puedes ser totalmente una hoja en blanco, puede tener cuadrículas y todo ello. Tiene la opción de utilizar escuadras, transportadores, el compás, como si hicieras trazos. Con todo esto, con la intención pues, de enseñar un poco más el área de la geometría, las figuras. Ya tiene el uso de figuras en 3 dimensiones, entre otras herramientas que pueden utilizar para la enseñanza de la geometría, pero GeoEnso creo que puede ser una muy buena herramienta porque es intuitiva, tiene una interfaz sencilla y sobre todo para los estudiantes de la generación Z tiene acceso gratuito. No hay que pagar una mensualidad o algo para tener acceso a otras funciones. Y hay otras aplicaciones que algunas de estas, a lo mejor algunos de ustedes las han utilizado, Photomath, Madoway, Socratic, el rey de las matemáticas, Moravec. Cada una de estas está exclusiva como para un nivel educativo distinto. Por lo menos Photomath y Madoway pues tienen la intención de tomarle foto a alguna operación que tú hayas hecho y te va a dar el resultado y la operación.
A lo mejor uno puede decir, no, pues es que cómo estoy eh, haciendo que los estudiantes tengan menos esfuerzo, ¿no? En comprender ello, pero si a la vez utilizamos esta herramienta, ok, toma foto, obtén el resultado, o realiza primero, ¿no? Tu operación, ahora toma la foto de ese resultado y compara, ¿no? El procedimiento que te está dando la aplicación y el procedimiento que tú estás haciendo para identificar en qué sección o qué parte de la ecuación o de la fórmula a lo mejor existe un error, ¿no? A lo mejor el cambio de signo, a lo mejor eh, alguna otra función que se esté errónea, ¿no? Entonces puede ayudar esta herramienta. Importante mencionar que estas son herramientas. No es como que sean aplicaciones o software que sean buenos, que sean malos, sino que dependerá del uso de la persona y el fin que le queramos dar como docentes. Entonces ya hablamos, y ya estamos casi a punto de concluir, ya hablamos sobre aplicaciones y software, pero ahora, ¿qué estrategias tecnológicas y pedagógicas que existen en la actualidad se apegan o son afines a la generación Z? Y que, como menciono, pues cada una de esas estrategias, pues tienen ventajas, tienen desventajas, tienen sus retos, tienen sus limitaciones, sus aciertos, pero la idea es conocer todo este bagaje de estrategias tecnológicas y pedagógicas que existen en la actualidad, que deberíamos empezar a reflexionar si las empezamos a aplicar, pues en nuestras clases. El primero que tenemos es el Bring Your On Device, que en este caso el BIOS o trae tu dispositivo. Y esta prácticamente lo que nos dice es de que se les permite traer a los estudiantes sus dispositivos móviles, conectarlos a internet y utilizarlos pues para en este caso el salón de clase o fuera del salón de clase eh, para desarrollar pues el contenido, ¿no? Actualmente la mayoría de los estudiantes ya cuenta con un dispositivo móvil. Ya incluso lo que tú te puedes encontrar en algunas tiendas de autoservicio de las más básicas ya tienen internet. Compras datos y pues ya tienes acceso a internet, ¿no? Ya pudiéramos hablar de la velocidad y todo ello, pero por lo menos la mayoría ya tiene acceso a un dispositivo móvil. Entonces, ¿qué si en nuestro salón de clase, mientras estamos exponiendo o desarrollando alguna actividad, podamos permitir el uso de estos dispositivos móviles, ¿no? Ya sea un celular, la tablet, la laptop, entre otras, que nos permitan, pues más allá de ser una amenaza, ¿no? Contra la educación, lo podamos tener como un aliado. Ojo e importante, pues obviamente el uso de estos dispositivos en el salón de clase, pues traerán otros conflictos, ¿no? A lo mejor alguna de las ventajas podría ser de que el uso de estos dispositivos en el salón de clase puede causar mayor distracción. Necesitaríamos a lo mejor dejar las reglas del juego previamente antes de aplicar esta estrategia. Pero aquí lo importante es poderlo aplicar y ver si funciona o no funciona para nuestro contexto, pero por lo menos tener la apertura a utilizarlas, ¿no? Algunos beneficios que tiene el uso de esta estrategia es que mejora la calidad y la efectividad de la enseñanza, eh, mejora la eficiencia y la sostenibilidad, es decir, pues a lo mejor la escuela no necesita brindar un equipamiento, ¿no? A lo mejor solamente el internet. ¿Por qué? Porque no digo el equipamiento porque a lo mejor ya los estudiantes ya traen sus dispositivos y no necesita la escuela darle mantenimiento a computadoras o a otros dispositivos para que los estudiantes lo usen. Como ya el propio estudiante trae su celular, trae su tablet, pues él es el propio responsable de ese equipo, ¿no? Hay otros beneficios organizativos, ¿no? En el sentido también de que el uso de estas prácticas ayuda, ¿no? También a aumentar a lo mejor algunos indicadores de atención, de aprendizaje y todo ello. Tenemos otra estrategia que se llama Flip Classroom o el aula invertida. Esta es una estrategia que ya tiene un poquito de tiempo conociéndose. En algunos países ya se ha aplicado este modelo. De hecho, se hablaba, ¿no? Desde el 2016 la aplicación de este modelo. Olivares y González en el 2016 mencionan que este modelo fue aplicado en el 2007 por dos profesores en Colorado y mencionaron que la aplicación de este modelo incrementó
en la interacción y conexión profunda entre docentes y alumnos. ¿Cuál es la intención de esta estrategia de Flip Classroom? Pues es un modelo que se desarrolla bajo un aprendizaje mixto, es decir, una semipresencialidad. Es decir, se invierte más tiempo en la interacción, discusión y aclaración de dudas con sus estudiantes por encima de la explicación o exposición del contenido. Es decir, en vez de que el estudiante llegue al salón de clase y escuche al docente por 1 hora, 2 horas en exposición del tema, el docente comparte su exposición antes de ingresar a clase y lo que se hace en la sesión de clase es aclarar dudas, profundizar más sobre algún contenido de lo que expuso el docente y generar discusiones, ¿no? Es decir, este aula invertida. También es una estrategia muy afín para esta generación. Y finalmente, la estrategia de la gamificación. Y en este prácticamente es utilizar la dinámica del juego como recompensas, puntajes, desafíos, insignias, obtención de regalos, entre otras más, para un fin educativo. Pues ahora sí que ya existe una predisposición hacia actividades lúdicas, más que nada hacia los videojuegos, con la intención de enseñar valores, con la intención de enseñar conocimientos, etcétera. Importante aquí mencionar que Borrás menciona que no se trata de convertir todo en juego o solo jugar por jugar, sino debe estar encaminado a resultados de aprendizaje. Esta estrategia la utilicé en una clase donde el cual incluso les pedí a los estudiantes que crearan un avatar de ellos mismos o una imagen caricaturesca de ellos y creé insignias, ¿no? Hasta lo hice en un PowerPoint, ¿no? Creé insignias que tenían que ver con cantidad de entregas, de trabajos, creé insignias con la cantidad de asistencias, con la cantidad de participaciones, etcétera. Y cada mes hacía como un corte y les iba cambiando los iconos a color cuando obtenían cierto puntaje, ¿no? Entonces, ayudaba de una u otra forma como a esta parte del reto, ¿no? De, quiero lograr esta insignia, pero necesito entregar estos trabajos, no quiero tener tal puntaje en esta actividad, pero necesito participar un poco más. Entonces, estas estrategias de gamificación, pues nos pueden ayudar para la generación Z. Hay softwares y aplicaciones relacionadas con la gamificación, como ClassDojo, como Kahoot, como Minecraft, Duolingo, Scratch, Socrative, entre otras más, que son gratuitos, que son intuitivos y tienen este principio de la gamificación. Entonces, teniendo todo esto en cuenta y para reflexionar un poquito más, les quiero compartir este pequeño video que nos habla sobre la generación Z y algunas otras características que a lo mejor no abordamos durante esta sesión. Bien, y como ven ahí, pues termina este video, ¿no? Comprenderlos es la clave. Entonces, nos dimos cuenta que existen muchas características de esta generación, ¿no? E incluso presenta otros desafíos en el ámbito educativo en cuanto a la cuestión de habilidades socioemocionales, en cuanto a habilidades blandas, en cuanto
a resiliencia, entre otras cuestiones, ¿no? De personales y cognitivas. Entonces, eso es otro, a lo mejor otro tema que pudiéramos abordar sobre lo que hoy en día las instituciones e incluso profesores se están enfrentando con los estudiantes. Entonces, comprenderlos es parte de la clave y hacer cambios en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y nuestra didáctica para tratar de conectar con ellos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto que vimos, te quiero llevar a la reflexión con estas tres preguntas y que tú puedas, desde tu trinchera como docente, a lo mejor como futuro docente o a lo mejor en este momento como estudiante, ¿qué cambios deben de realizar las instituciones educativas para atender a esta generación? Cambios en su infraestructura, cambios en su modelo educativo, cambio en su forma de enseñar. O sea, pensemos qué cambios deberían de realizar las instituciones educativas para atender a esta generación. Yo como docente, ¿qué conocimientos, qué habilidades, actitudes necesito para conectar con esta generación? Porque al final de cuentas, pues trabajamos con estudiantes y muchos de esos estudiantes, a lo mejor nosotros como profesores les llevamos 10 años, 20 años, 30 años. Entonces ya existe una brecha generacional y esto me debe ayudar a mí a reflexionar qué necesito yo hacer para poder conectar con esa generación. Y la otra pregunta, ¿cómo les gustaría a la generación Z que fuera la educación que recibe en el aula? Si tengo en cuenta la opinión de los estudiantes con los que estoy trabajando, me ayudaría a mí, y tengo la apertura del cambio, me ayudaría a mí a hacer ajustes en mi dinámica escolar. Y finalmente, quiero compartirles esta frase que me llamó mucho la atención, ¿no? Somos docentes del siglo XX que aprendimos con un modelo del siglo XIX para enseñar a jóvenes del siglo XXI. Pues por mi parte sería todo. Dejo información de contacto. Una vez más, agradezco a la Red de Colaboración para Innovación en Educación Matemática, de CINEM y a la UADY por esta invitación. Gracias. Maestra Isabel. Maestra Isabel, ¿se encuentra por ahí? Hola. Buenos días, perdón. Ok, pues vamos a empezar con las preguntas. ¿Alguien que desee preguntarle al doctor Isaac Aviña? Sí, Andrea, adelante. Buenos días, maestro. Estuve atento de su exposición y lástima que la quitó porque le iba a poner que si, le iba a preguntar si puede volverlo a poner en la parte en donde hace como que una comparación en los años de, creo que eran unas tablas de a los alumnos que resultaban bien en matemáticas. Déjeme. ¿Lo permítame? Bueno, mientras lo pone, le lanzo la pregunta. Ajá. Bien, como bien dijo en su momento, como que podemos tener la mejor propuesta, pero eso no define que sea un éxito la clase. Como
ajá, como usted muestra en el segundo cuadro, en donde está como que ajá, en ese, que entre 2012 y 2018 como que está bajando. Y es cuando ya comienza como que la era digital allá. Porque si ponemos del 2003 al 2009 no había tanto impacto digital, pero ya el 2012 al 2018 sí. Por poner algo que me llamó la atención de los alumnos que puedan llevar sus dispositivos electrónicos a clases. Vamos a agarrar, por ejemplo, los de prepa. Yo tengo visto que yo he dado asesorías en prepa y como que se me haría como imposible poner algo visual a enseñar, al momento de enseñar, un ejemplo, productos notables. O sea, el desarrollo de un producto notable. O sea, no puedo, o sea, lo más visual que puedo hacer es poner los números, escribirlos y indicarlos cómo se va demostrando. Esa es mi perspectiva. Ahora, ¿cómo podríamos utilizar los celulares a la hora de enseñar matemáticas en una aula de clases? Porque a pesar que me mostró varias estrategias, no me quedó como que en claro, como que no me quedó concreto. Esa sería como que mi pregunta. Ok, André, muchas gracias por tu pregunta. Si te estás refiriendo, entonces voy a poner, aquí están los resultados, ¿no? Y como bien lo comentas, a partir del 2012 para adelante estaríamos hablando un poquito más de auge, ¿no? Del uso de las tecnologías. Esta estrategia de bias o de traer tu dispositivo, como las otras que mencioné, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por eso les mencionaba sobre el ajuste, ¿no? Creo que lo primero creo que es importante tener la apertura. Bueno, a ver, voy a calar o voy a probar, ¿no? Esta estrategia. ¿Me va a funcionar, no me va a funcionar? ¿O qué adecuaciones tengo que hacer? Es cierto que una de las desventajas que tiene esta estrategia es de que puede causar mayor distracción o porque cada quien traería su dispositivo. Pero pensando un poquito en cuanto a preparatoria, a lo mejor aquí el ajuste que yo pudiera hacer es el siguiente. En vez de que cada quien traiga un dispositivo, mejor hago un dispositivo por cada por cada 4 estudiantes, ¿no? O cada 5 estudiantes. Y a lo mejor alguna de las aplicaciones que pudiera utilizar, que les mencionaba aquí, pudiera ser Photomath o Mathaway, que sería esta rojita de este lado. Estas dos aplicaciones lo que hacen es de que cuando tú escribes en una hoja la ecuación, el producto de ello y le tomas foto, se genera en este caso el resultado y el procedimiento. Entonces, a lo mejor lo que aquí se me ocurre como esa estrategia, ¿no? Con los estudiantes es, ok, les voy a presentar este producto notable en el pizarrón, resuélvanlo primero cómo lo haría, ¿no? Con sus pasos correspondientes. Ahora, vamos a juntarnos en equipos de 4 y un celular nada más les pido por favor que descarguen, no sé, la aplicación tal, ¿no? El Photomath o Mathaway. Ahora tómale una foto, ¿no? A este producto notable y compara, ¿no? Compara lo que te está dando la aplicación con el procedimiento que tú estás utilizando. Hay similitudes, hay diferencias, te dio los mismos resultados, no te dio los mismos resultados, y si no te dio los mismos resultados, ¿qué notas de diferente, no? ¿En qué parte del proceso hubo un error o faltó precisar algo? Creo que aquí eso a lo mejor pudiera ser como un ejemplo de aplicar esta estrategia. Si bien es cierto, también creo que el contexto no es lo mismo a lo mejor tener esta estrategia a lo mejor en un nivel de primaria, ¿no? Ahí sí que pensaría que a lo mejor no sería conveniente que la estrategia de Bio sea 100% útil para primaria. Secundaria pudiera, creo que a lo mejor tener con algunas restricciones, pero creo que preparatoria y universidad pudiera ser una muy buena herramienta a utilizar. Ojo y importante, tiene ventajas, tiene desventajas cada una de estas. Al momento de aplicarla, pudiera ser que no me funcione y necesito hacer ajustes. O en su caso, pues la apliqué,
viene un siguiente semestre o una siguiente clase y vuelvo a aplicar y sigo teniendo el mismo comportamiento, pues a lo mejor no es funcional para este grupo en específico esta estrategia. Creo que aquí lo importante, André, es tener como esta apertura, ¿no? Como que, bueno, no lo he utilizado, pero voy a hacer la prueba. Hice la prueba, ¿qué resultados tuve? Bueno, más o menos captaron la atención, sí logré que reflexionaran sobre el uso, sí logré que identificaran en dónde estuvo a lo mejor su área de oportunidad, pues ya con eso la hice, ¿no? A lo mejor sí me conviene volver a utilizar este tipo de estrategia, ¿no? Para, una vez más, como para descargar una aplicación o, en su caso, pues a lo mejor algunos profesores lo utilizan como para con Kahoot, ¿no? Que pueden bajar la aplicación y les ponen preguntas de retroalimentación en la pantalla y los estudiantes responden y dependiendo del comportamiento de la respuesta, pues el maestro puede ver el comportamiento real o lo que piensan en ese momento los estudiantes y a partir de ello realizar una retroalimentación más acertada. No sé si respondí tu duda. Claro, claro, sí se pueden utilizar en esas aplicaciones. Sin embargo, aquí hay un pequeño conflicto que llega, no me acuerdo cuál de las dos, o si las dos, tienen de algo contenido exclusivo, premium, va. Entonces, sí, ahí ya como que un desmotivo para los alumnos. O sea, solo creo que le permitirá 5 veces y supongamos que necesita resolver 10 ejercicios. O que para ver el ejercicio completo, o sea, para ver el ejemplo completo necesita tener... Exactamente. Entonces, es ahí que surge otro pequeño conflicto. O sea, realmente muchas aplicaciones que estén enfocadas a la enseñanza de las matemáticas, muy pocas y que estén bien estructuradas. Sí, existe muy poca diversidad, ¿no? Incluso ya hay muchas similares a Photomath y a Mathway. Algunas con un poquito más de ventaja en el sentido de que te permite tener más, como bien lo mencionas, ¿no? Más operaciones con procedimientos extensos y otras no tanto. Y ahí yo creo que, pues como comento, cada una de estas aplicaciones las menciono porque en su momento las he utilizado para estas como pequeñas destellos, ¿no? Y a lo mejor si lo baja uno, pues tiene su opción de 5 opciones, de 5 descargas de procedimiento y si los carga otro estudiante, pues tiene otras 5. A lo mejor ahí pudiera ser una estrategia para que ya haya en total a lo mejor 50 ejercicios, ¿no? Que puedan descargar entre los estudiantes y pueda hacer utilidad. Ahí ya podríamos manejar a lo mejor la cuestión de la colaboración y todo eso. Pero sí, efectivamente algunos tienen exclusividades, ¿no? O paquetes plus para seguir desarrollando un poquito más, o sacarle más provecho en otras funciones. Vale, otra cosa, bueno, no sé si te pueda, maestra Tuyup, otra pregunta o me espero. No, adelante, Andrei. Mientras esperamos que alguien más, si quiere levantar la mano para que siga después de Andrei. Vale, otra cosa que me llamó también la atención, utilizar temas sociales para la enseñanza. Cuando hablamos sobre el racismo, activistas sociales, ándale. Las matemáticas son como, sí son útiles para la vida diaria, pero sin embargo también son específicas. Como usted bien dijo, no todos los días vamos a estar sacando derivadas e integrales. Ahora, utilizar temas sociales con las matemáticas, allá tengo como un pequeño conflicto igual. Mi pregunta, así sería directa, es ¿cómo podemos utilizar los temas sociales en la enseñanza de las matemáticas? Mira, creo que, gracias, Rey, creo que igual habrá ramas de las matemáticas que no pueden como pegar 100%, ¿no? A lo mejor, pero sí a lo mejor estadísticas y hablo de un tema, no sé, social, ¿no? A lo mejor la aplicación de encuestas sobre ese tema social, a lo mejor irme a la base de datos que tiene a lo mejor mi estado respecto a lo mejor los puntos en los que existe mayor contaminación en el estado, ¿no? Y eso a lo mejor me puede ayudar a triangular información, me puede ayudar a que con mi parte cartográfica identificar dónde están las zonas
y a lo mejor sacar el área de esas zonas que están, que se pueden ver afectadas. O sea, creo que puede, a lo mejor no es, a lo que me refiero con esta parte, no es como que voy a, con un modelo matemático voy a solucionar, ¿no? El problema racial o el problema del clima. No, pero puedo aplicar a lo mejor algunos principios matemáticos para poder un poco comprender la situación que se está viviendo, ¿no? A lo mejor, como comento, por ejemplo, aquí en Mexicali, de donde yo soy, es una zona, es una ciudad muy contaminada. Más allá de la contaminación de autos, tiene que ver con, como es una zona industrial, tiene que ver con la cuestión de la contaminación de esas fábricas, ¿no? Y hay zonas que ya están identificadas, que pues ahora sí que sales y ya está toda la contaminación, todo lo que da, no, y todo eso lo están respirando. Se supone y en teoría todas, hay leyes que establecen de que todas estas fábricas tendrían que estar a las periferias de la ciudad. ¿Cómo puedo comprobar esto? Pues ahora sí que me voy a ir con Google Maps, ¿no? Y a lo mejor identifico las fábricas y ahora pues puedo hacer es unir estos puntos, ¿no? Casi como tipo como plano cartesiano y me va, a lo mejor al unir los puntos me va a salir un polígono y este polígono a lo mejor yo le puedo sacar el área de dónde está afectado. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Realmente está dentro de la zona? ¿No está dentro, está fuera de la zona? ¿Realmente aplica estas leyes de realmente está en la periferia, no está en la periferia? Y estoy utilizando un poco de conocimiento matemático y de habilidades de pensamiento lógico matemático, ¿no? Como la comparación, la observación, la relación, la descripción, que son otros elementos importantes para aprender matemáticas. Pero sí, o sea, creo que aquí no estoy diciendo que como lo comentaba, voy a sacar la derivada y voy a resolver el problema racial, ¿no? Pues la realidad es que no, pero puedo aplicar, la idea aquí es aplicar ciertos principios matemáticos como el del área de la estadística, como el área de la probabilidad, entre otras cosas, sobre temas sociales, ¿no? O sobre temas ambientales en los cuales puedo aplicar esa parte de las matemáticas. Claro, estadísticamente, y pues ya del plano cartesiano se puede formar una figura y ya pues junto a la clase le pueden dar un significado a esa figura, tanto de la tanto con que sea tan grave la problemática o no sea tan grave. Pues está bien, maestro, muchas gracias. Eran mis dos preguntas. Gracias. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrei. ¿Alguien más que quisiera preguntarle al maestro? Aprovechenlo. Parece que no, pero en lo que preguntan los demás, pues la verdad me parece muy interesante todo este análisis que se hace desde el punto de vista, por ejemplo, del INEGI hasta el punto de vista interno en el aula, ¿no? Y una variable importante, el saber a qué generación le estamos dando clase. Ante ello, pues sí me gustaría preguntar, por ejemplo, con su experiencia, doctor, pues qué, digamos, de todo esto que nos comentó, como cuál sería un mensaje para los futuros, por ejemplo, estudiantes que ahora se están formando para ser un profesor de matemáticas. ¿Cuál sería así como que una de las cuestiones importantes que rescataría de su ponencia? Yo creo que uno de los consejos que yo les puedo dar a los estudiantes que están formando para ser profesores de matemáticas es abrirse, tener una apertura al cambio, de que la forma en cómo recibí la enseñanza no necesariamente la tengo que aplicar de esa misma forma. Dos, necesitas forzosamente, hoy en día en el mundo es las relaciones. Además de la competencia y la habilidad, si no te sabes relacionar, si no sabes conectarte con las personas con las que estás trabajando, de nada va a servir. Podrás ser un muy buen profesor, tendrás haber salido con mérito escolar, podrías tener todos sus doctorados y todo ello, pero si esa formación no permite conectarme con la persona que me está escuchando del otro lado o que está en mi salón de clases, si no hago este match, de nada sirvió toda mi formación. Entonces creo que aquí es importante
trabajar habilidades también de relacionarse y ver a las personas como personas, ¿no? O sea, son personas que tienen necesidades, que tienen situaciones personales y necesito buscar cómo conectar con ellos para que puedan hallarle significado a lo que yo les estoy tratando de exponer. Creo que eso es uno de los retos, el saber cómo conectar. Y mi sugerencia y recomendación es vean lo que esta generación está viendo en la televisión, lo que está viendo en las redes sociales, conozcan de lo que ellos hablan, sobre qué temáticas están discutiendo, y a lo mejor esas temáticas me pueden ayudar a mí para poder conectar primeramente con mis estudiantes y a lo mejor a partir de ello plantear alguna situación matemática, ¿no? Para poder abordar este contenido. Esa sería mi recomendación. En lo personal me pasa, ¿no? O sea, yo ya con las clases que imparto, yo ya tengo estudiantes que yo les llevo prácticamente más de 10 años. Y a veces entre ellos en la plática están hablando de un artista que yo desconozco. Y es como que, oye, pues, a ver quién es, ¿no? Entonces ya simplemente como el tener una conexión con la persona con la que estoy trabajando, me ayuda a tener una apertura aquí. Bueno, puedo entrar, me abrió la puerta y sobre ello puedo empezar a trabajar. Creo que sería una recomendación que les pudiera dar a los estudiantes. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, pues vamos a cerrar con este consejo ya nuestro webinar. Me voy a permitir pues, compartir mi pantalla para mostrar la constancia que también se le hará llegar a usted a su correo. Pantalla, compartir contenido de pantalla. A ver si me deja. Está. Sí, ventana. Vamos a ver. Ok, ahí deben de estar viendo lo que yo estoy viendo, creo. Sí ven la constancia. Estoy viendo su pantalla, el Teams. A ver. Compartir pantalla. Toda la pantalla. Ahora, ¿sí? ¿Ahora sí? Bueno, el Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática otorga la presente constancia al doctor Isaac Aviña Camacho por haber participado como ponente en el webinar de Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática con Matemáticas en la Era Digital, Desafíos y Estrategias para la Generación Z, llevado a cabo el 23 de agosto del 2023 en la plataforma de Microsoft Teams. Firman la secretaria académica, la maestra Marta Jarero, y la coordinadora del webinar, la maestra Estelita García. Y pues con esto, pues los aplausos virtuales. Y pues agradecer mucho tanto la asistencia como la ponencia. Adelante, tengo a RMB, veo que tiene